Buenas noches, ¿cómo están? Arrancamos el segundo capítulo de Mano a Mano, aquí por las pantallas de Logo Station, el canal 13, la grilla de Tigo Star, en esta noche de martes. Ayer tuvimos al senador José Manuel Bóveda en una charla realmente sin desperdicios, y hoy queremos hacer lo propio con un colega suyo, con el senador Arnaldo Yucio. ¿Cómo te va, senador? Gracias. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? El habitual mano a mano. El mano a mano. Casi un rito va a ser eso cada noche. ¿Cómo te va? A ver, ¿cómo van las cosas por el Senado? Ayer insistimos mucho en la charla con el senador Bóveda que se puso muy difícil retomar la tranquilidad en el debate, muchas agresiones, muchas ofensas. Yo creo que ese ambiente subsiste, pero encuentro que esto puede ir terminando en la medida en que tanto el Frente Guazú como el Partido Liberal tienen que en algún momento separarse por una cuestión natural, ¿verdad? Porque uno no puede llegar pegado a, ¿verdad? Lo mismo pasa con una C también, ¿verdad? En un momento dado tienen que menos una C, pero en el caso de Frente Guazú y el partido Partido Liberal necesariamente va a tener que despegarse y presentar una cuestión diferente. Y creo que hasta allí más o menos va a ir esto. ¿Eso se va a dar cuándo más o menos? Yo calculo que en estos próximos meses, o sea, creo que un par de meses en adelante eso ya se tiene que ir vislumbrando, porque cada uno pues tiene sus objetivos y no pueden adherirse al objetivo del, en este caso, adversario político. Yo no creo, a menos que en el fondo tanto Frente Guazú como el equipo de Llano y el Partido Colorado oficialista tengan ya un plan, un rumbo preestablecido hasta las generales del 2018, que dudo mucho. Claro, a ver, ya estamos varias semanas después de la crisis que representó el tema de la enmienda, y sería muy bueno hacer un análisis de qué dejó en materia de crispación, cuál es el saldo que deja después de haber sido superada esa crisis. ¿Cuál es tu percepción al respecto? Mira, yo creo que hasta ahora hay mucha crispación, hay mucho enojo interior, no cerraron todavía las heridas. Políticamente está muy fresco aún ese golpe que significó. Hay acusaciones hasta ahora en relación a la quema del Congreso. Hay acusaciones mutuas. Por un lado, unos dicen que fueron los autores, acusan a otros que fueron los autores de la quema, otros que fueron autores de que no se queme. En fin, se da ese escenario que no es absolutamente propicio para normalmente luego en época electoral, ¿verdad? Pero ¿Y para vos quién fue el principal responsable de esa crisis? Y yo creo que acá aparece el presidente Cartes como creo que el ideólogo y el autor principal de estos hechos. Si Cartes no daba visto bueno, no autorizaba la unión de con los otros partidos políticos, es casi seguro que esto no se da. ¿Y cómo haces, senador, si en un equipo político que liderás vos, todo tu entorno te dice tenés que ser vos sos la garantía que continúe esta política? ¿Cómo haces para frenar eso? Cuando que el resto es apenas tu espejo, que todo el día funciona casi como una cuestión como el bufón del rey, ¿verdad? Mira que uno hace un análisis retrospectivo de los anteriores presidentes. Usualmente a estas alturas el presidente en ejercicio ya iba perdiendo el control de la tropa. El síndrome del cuarto año. Exacto, ya va perdiendo. Sin embargo, en el caso de Cartes, yo no sé si fue una cuestión preestablecida, premeditada o es una cuestión accidental. Llegamos a este tiempo y él sigue manteniendo pero un fuertísimo liderazgo, ¿verdad? No solo el Poder Ejecutivo. No solamente el Poder Ejecutivo, impone ya candidatos, ¿verdad? Cosa que tradicionalmente eso ya no se daba, o sea, eso ya no era casi manejado por el Ejecutivo.
hoy tiene el control absoluto del poder legislativo. ¿Eso es por virtud suya o por desidia de sus oponentes, senador? No, yo creo que él supo mover, articular estrategias como para ir sumando ciertas adhesiones. El caso de Frente Guazú es clave, es fundamental. Él sumó la adhesión de Frente Guazú. Paralelamente yo creo que sabía que contaba con la adhesión del grupo político de Llano, pero acá los actores estratégicos fueron y siguen siendo los colegas del Frente Guazú. ¿Y por qué crees que finalmente el presidente de la República se echa atrás? Yo creo que el temor a que probablemente esto termine como el marzo. El marzo paraguayo, o que sea el nuevo marzo paraguayo, fue lo que definitivamente le hizo retroceder en su ambición. No creo tanto en la incidencia del Vaticano, sí más bien creo en el mensaje enviado por los Estados Unidos, porque él tiene allí intereses. Acá también hay muchos intereses norteamericanos. Creo que esos dos factores fueron los que finalmente... Te quiero interrumpir para graficar un poquito cuando decís tiene interés en Estados Unidos. ¿Hablas de los intereses comerciales? ¿O también de un pasado dudoso que se pudo haber reflotado si él avanzaba? Y bueno, no quería llegar a ese punto, ¿verdad? Pero creo que forma un paquete. ¿Verdad? El mensaje perfectamente pudo haber sido: mira que hay intereses suyos, acá tenemos también ciertos cuestionamientos que se pueden volver a sacar a luz, si es que eventualmente aquello de la quema del Congreso pasaba a una cuestión mucho más delicada. Creo que también fue determinante ese hecho, más la muerte de Rodrigo, y que definitivamente fue el que le hizo tambalear la estrategia a todos los bandos. Claro, a ver, y graficando aún más, ¿cómo podía haber reaccionado Estados Unidos en materia operativa? Digo, lo otro era un planteamiento, tenemos esto, si ocurre aquello, pero en materia operativa, ¿cómo te pueden bloquear naciones como Estados Unidos si no haces caso a lo...? Muy fácilmente, o sea, ellos manejan prácticamente el control de las posibilidades de viajes. Hoy, o sea, que le cierran la visa, le corten la visa para viajar a los Estados Unidos, ya le impide directamente llegar. Imagínate que eso ocurra en el caso de un ex jefe de Estado o de un jefe de Estado en ejercicio. O siendo presidente inclusive. Siendo presidente, o sea, eso va a ser una catástrofe a nivel diplomático, ¿verdad? Entonces, creo que ese temor a que esto pase a una cuestión mucho más delicada y que empiece a tocar así ciertos resortes que él probablemente no previó que ocurran, fueron los que definitivamente... ¿Subestimó la reacción de la gente del presidente Carter a tu criterio, senador? Yo creo que allí en la plaza, ese día yo recibí un tremendo golpe, una pedrada. Creo que salimos con el colega Beto Velar cuando nos dimos. Por lo menos yo me di cuenta de que aquello ya se estaban ingresando, empezaban a pasar las vallas policiales. Entonces yo me salgo y Beto me dice: yo me voy contigo. Bajamos y cuando entramos bajamos la explanada y un poco nos vamos hacia la multitud. Ahí empezamos a tratar de calmarlo, ¿verdad? Yo le decía: bueno, cálmense que esto puede... se me acerca un agente policial y me dice: doctor, Yajaco Awi, Orecoma Itajicuey. Yo no le creí tanto, ¿verdad? Cuando él me estira así, y ese gesto de haberme estirado hacia adentro hizo que la piedra no me dé en el rostro directamente, sino en la parte de atrás de la cabeza. Pero ahí me di cuenta de que eso en realidad ya estaba descontrolado. Eso estaba absolutamente descontrolado.
creo que si la intención original era una manifestación pacífica, aquello ya pasó. Pero eso se descontrola por la indignación de la gente, por la sumatoria de esa indignación, o porque alguien asusó a que la gente queme el Congreso y haga algún tipo de violencia. Miren, yo encontré así, o sea, lo que me decían después es que había gente de afuera que no formaba parte de la manifestación, la gente de afuera. Y eso me llevó a pensar que efectivamente, o sea, cuando yo recibo la pedrada, pues teóricamente pues nosotros estábamos del lado, claro, ¿verdad? O sea, no tendría que haberme tirado a mí la piedra, pero cuando aquello se da, evidentemente era ya de parte de gente que no estaba... Que tenía interés en descomponer la cosa. Su interés no estaba en defender posiciones, sino que es directamente destruir algo, ¿verdad? Y eso después, lo que definitivamente cambió el plan de todo fue la muerte de Rodrigo Quintana. A ver, pero quiero ir un poquito atrás con el tema de la quema del edificio del Congreso para entender un poquito cuál es la representatividad que eso tiene, porque si bien se condena como acto de violencia, como lo deleznable, quemar un poder del Estado, pero ustedes también son conscientes de que eso ayudó a volcar la balanza. O sea, ese fue como el quiebre un poquito de la crisis, ¿verdad? Sí, indudablemente. Si aquello no sucedía, es muy probable de que lo de la enmienda iba a continuar, como ya estaba previsto. O sea, esa tarde iba a ser la sesión extraordinaria de diputados. Yo creo que ese fue el detonante para que aquello no prospere. Y terminó definitivamente sepultando toda intención la muerte de Rodrigo Quintana. Rodrigo Quintana fue sepultado también con la idea de la enmienda. A ver, ¿por qué la policía se repliega teniendo la capacidad operativa de evitar la quema del Congreso? ¿Qué información tienen ustedes al respecto? Bueno, cuando yo estaba enfrente, en la explanada, algunos comisarios se me acercaban y me decían: doctor, vamos, tranquilícenle por favor a la gente. ¿Verdad? Cuando yo recibí la piedra, salgo y empiezo a pedirle así a nivel de los medios que se tranquilicen los ánimos, ¿verdad? Lo que no noté era una posición firme de defensa. Y creo que un poco era la estrategia era, por un lado, yo creo que en el fondo había una estrategia de que finalmente ese incidente... Para desprestigiar la manifestación. De alguna forma de que ese incidente, el proceso, o sea, que haya una amplia manifestación pública, probablemente la idea era que ahí se dé algo. Al ingresar en el Congreso, la policía exprofeso no hace resistencia al avance, al ingreso de los manifestantes, por el temor a que definitivamente haya más muertes. Totalmente. O muertes. En ese momento no había todavía, salvo lo de Acosta, pero había una intención de evitar de que haya eso. Entonces la responsabilidad no iba a ser de la policía sino de quienes se manifestaban, ¿verdad? Quiero hacer una pausa y después de la pausa quiero que me comentes un poco en qué circunstancia se da la aparición de aquel video que se reparte vía WhatsApp, donde se ve a colegas tuyos reunidos en la presidencia del Senado, aparentemente festejando la quema del Congreso. Pero quiero que me cuentes cuál fue el detalle real de esa circunstancia después de la pausa. ¿Cómo no? Pausa. Y así estamos de vuelta aquí en Lobo Station haciendo Mano a Mano. Estamos de vuelta. Senador, después de aquella situación que se vivió en la noche del 31 de marzo, días después aparece un video que comienza a correr vía WhatsApp en donde se ve a colegas tuyos reunidos en el despacho del presidente del Congreso, Rubén Acevedo. Sí. Estalla de repente una especie de festejo y muchos lo relacionaron con la propia quema del Congreso. Claro. No, y eso se da justamente cuando se malinterpreta
Se quitó de contexto. Exactamente, de contexto. Y bueno, yo estaba, en realidad ese día viernes, varios de los colegas ya estaban muchos para el interior, y yo había sido invitado para viajar a Ecuador para las elecciones. Había elecciones ese domingo. Ese domingo, elecciones generales. Pero ya cuando me estaba yendo a casa, porque suponía que el viernes iba a pasar a mayores, ya estaba yendo a casa cuando me avisan de que un diputado fue herido. Ahí tomo la decisión, doy la vuelta ya cerca del Botánico y regreso rápidamente a mi oficina. Subimos arriba los colegas, y en ese momento varios estaban, comentábamos ahí de que creo que Marito estaba ya por Alto Paraná, estaba ya en pleno vuelo, Tito Zaguer estaba en Concepción y otros, ¿verdad? La información que me pasaron los colegas era de que primero no es Baqueta el que entra a la sala, el que habla en ese momento, otro colega, y estaban festejando que Tito Zaguer ingresaba en ese momento al cuarto donde todos estaban, ¿verdad? Porque estaba siendo permanentemente buscado, asediado prácticamente. O sea, él estaba en Concepción cuando... Él vino y regresó a toda máquina. Vía aérea. No sé cómo vino, ¿verdad? Pero él estaba, creo que tuvo una charla esa noche o esa mañana en Concepción, y es muy probable que haya tenido que venir en... Pero ese momento se da a la noche. ¿En qué momento se da ese? A la tardecita. Antes de la quema del edificio. Y fue creo que antes. Fue creo que antes, porque después yo subí. Yo estaba fuera, fui a la explanada, allí recibí la herida, después vuelvo a subir, y ahí ya era el ambiente, era un poco más complicado, más denso, no solamente por los ánimos, sino también por la humareda. Ya empezaba el gas lacrimógeno, bajaba a la estación, al subsuelo. Ya casi no se podía salir, estaban cerradas también las puertas, y entonces bajar por el ascensor era medio complicado, y ya teníamos informes de los miembros de seguridad del legislativo que subían los manifestantes. Estaban en el primer piso, creo que después subieron al segundo. ¿Sintieron miedo en ese momento o la gente dentro de la euforia podía todavía discriminar quién era aliado y quién era enemigo? No, yo honestamente sentí no temor por mí, sino temor por muchos funcionarios que estaban allí. Había muchas mujeres. Mi hijo también estaba afuera, estaba con una remera de Paraguay, y yo lo llamaba y me decía: yo estoy afuera, ¿verdad? Entonces en un momento dado me fui, me bajé, le llamé, se subió por detrás del Palacio Legislativo, por el ingreso de funcionarios, por el estacionamiento. Y allí sí, hubo momentos en donde ya nos pedían que nos retiremos, ¿no? La idea era quedarnos allí hasta el final, pero cuando empezó la humareda y el gas empezó a ingresar en ese habitáculo, eso ya hizo casi insostenible Senador, mucha gente cuestiona que Efraín Alegre, Mario Abdo Benítez, incluso de Cire Masi, que eran los referentes de por ahí más visibles de toda esa coalición que se opuso en el Congreso, y Efraín desde el Partido Liberal a la actitud de Horacio Cartes de hacer aprobar la enmienda a como dé lugar. Mucha gente habla de que ellos tienen mucha responsabilidad, de que ellos asusaban a la gente, de que ellos incitaban a la violencia, incluso lo que hace el presidente Cartes de mencionar cada tanto a Menchi, Mario Canaria, Oscar Acosta. ¿Eso funciona así o en realidad la gente se manifiesta de manera genuina? Bueno, yo creo que hubo mucho de todo en esa manifestación pública, pero uno puede llegar a hacer muchas cosas. Acá creo que el gran responsable fue la fuerza pública. La fuerza pública es la que tendría que haber
me imagino yo, estado preparada para enfrentar y de alguna forma repeler algún tipo de manifestación, porque es natural. O sea, yo en ese momento de mucha euforia, de mucho nervio, hasta yo mismo iba a tirar piedras hacia el Congreso. O sea, es casi incontrolable ese ambiente. La fuerza pública es la que debe estar entrenada para eso. Y si esa es la tarea, a ver, ¿cómo evaluamos? Discriminamos varios momentos trascendentales de esa jornada del 31 de marzo. Primero, el incidente donde lo hieren a Edgar Acosta y a Efraín Alegre. Después, la quema del Congreso y después la muerte de Rodrigo Quintana. A ver, en el primer incidente pareciera que la policía se extralimitó. Yo no sé qué necesidad había de ponerle una escopeta calibre 12 casi a la altura de la boca a un diputado. No sé si había una inminencia del peligro, no sé. El segundo momento, en la quema del Congreso, pareciera que la policía hizo... brazos caídos. Totalmente. Y en el tercer momento... la policía es la que actúa. ¿Qué necesidad tenía de ir a matar a un joven? Bueno, y por eso digo que el gran responsable de todo este descalabro es la fuerza pública. ¿Pero eso es por negligencia, senador? ¿O ustedes están ahí creen que...? Falta de preparación. No sé si, ya que mencionas, citas a videos en la red. Hay un video, no sé si recordás, de cómo establecía su estrategia de represión la policía alemana. Sí. No sé si viste Genial. Qué lejos estamos de eso. Ese tipo de proceso, con una estrategia casi romana, es la que tendría que haber funcionado pues acá. Pero ¿vos ponés el ojo en la probable negligencia de la policía o crees que había orden de parecer negligente acá, de extralimitarse acá o de...? No, yo creo que hay un poco de todo. Cuando vos no tenés control de la tropa, ¿verdad? Cuando vos no tenés control, cuando la cabeza no tiene control de su tropa, la tropa te hace absolutamente cualquier cosa. Vos puedes decir una cosa, te hacen, pero al no tener bien establecido qué funciones, qué tiene que hacer, entonces es natural que te haga algo... Pero puede estar lo consuetudinario, lo que se hace siempre, aunque no haya algo escrito. Vos fuiste fiscal mucho tiempo. Sí. ¿Para vos es creíble que una fuerza pública puede entrar a un local, incluso político partidario, el principal partido de oposición del país? ¿Puede entrar? ¿Se puede pensar en que entraron sin autorización, a sabiendas? O sea, mira, hay una absoluta falta de institucionalidad en la Policía Nacional. Si hubiera existido policías institucionalizados, o sea, un jefe policial, un policía, un suboficial encargado de hacer esa tarea, pero que reciba la orden de ingresar, por ejemplo, ¿qué es lo que le tiene que decir el policía? Le tiene que decir: jefe, comisario, tenemos orden judicial, tenemos orden de allanamiento para entrar. No tenemos. ¡Ey, gente! No, jefe, yo no puedo hacer eso. No hay catuy. Esa es la respuesta incluso, de un policía yo no sé si vos te acordás que en el marzo paraguayo se dio el caso de varios policías que se sacaron el uniforme y entraron en el uniforme. Sí. Y desoyeron la orden de seguir disparando contra los jóvenes. Exacto, o sea, pero eso llegó, o sea, todo se da como una cuestión, o sea, cuando hay, te decía yo, un descontrol, no hay un manejo de lo institucional, no hay un manejo de lo legal, entonces se pervierte absolutamente todo. Tener una cabeza que no sabe de quiénes reciben órdenes. En el Congreso vos le tenías a varios comisarios generales que ascendieron en contra de nuestra postura, ascendieron recientemente, en marzo, creo, en marzo ascendieron, y estos mismos eran los que tenían que supuestamente estar encargados de la defensa del Congreso. Claro. ¿Verdad? Pero muy por el contrario, lo que hacían absolutamente nada para establecer una estrategia de control. Claro, pero todavía no logro descifrar si para vos, Arnaldo Yucio, senador, ex fiscal, conocedor de cómo se actúa en este tipo de casos, ¿hubo una orden? ¿Alguien pudo haber dado una orden o fue una equivocación de un policía de entrar a disparar? Es que, por lo visto, no me supe dar a entender. Cuando hay institucionalidad, uno puede determinar quién dio la orden, ¿verdad?
Pero como en ese momento hubo un caos, pero literalmente un caos en el manejo del escenario en ese momento, es muy difícil. Yo te puedo decir perfectamente, sí, esto fue una orden, pero si el que tenía que dar la orden era vamos a suponer, el presidente de la República o el comandante o el ministro del Interior, no tenía sentido, primero que se ingrese a matar, o sea, no sé si me doy a entender, o sea, yo no puedo dar una orden, vayan, ingresen en el PLRA y mátenle a cualquiera que esté ahí a mano. O sea, no sé, es inadmisible que eso se dé, pero también pudo haberse dado por la forma desordenada en que se Pero tu colega manifestaba. Oviedo Mato, por ejemplo, ensayó un argumento diciendo él que, a ver, por cómo se estaban desarrollando las cosas esa noche, si uno obvia lo de Rodrigo Quintana, si no hubiera ocurrido tan lamentable suceso, el sábado amanecía con una manifestación totalmente desprestigiada con la acusación de que unos vándalos atentaron contra un pueblo del Estado y terminaba fortalecido el gobierno. Sí. Ellos dicen eso en su defensa, que ellos mal hubieran podido planearlo Rodrigo Quintana porque terminaron perjudicados ellos. Y por eso digo que no tiene sentido que exista una orden para eso, ¿verdad? Lo que no estaba en los planes de ambos bandos era la muerte de Rodrigo Quintana. Yo creo que la muerte de Rodrigo Quintana fue producto de un acto negligente, descoordinado, porque inclusive podemos ir retrocediendo un poco más atrás. Terminaron las municiones, ¿verdad? Terminaron las municiones, hasta pudo haber sido un accidente, ¿verdad? Lo que ocurrió. Pero todo forma parte de esa absoluta falta de control, de manejo institucional de la fuerza pública. Claro. Como senador tenés en el cuerpo colegiado varios colegas cuestionados. Sí. Varios de ellos coinciden contigo en alguna de las situaciones. En el tema de la enmienda, por ejemplo, lo tenés cerca de un Beto Velar. ¿Cuál es el sentimiento que te produce eso? Porque mucha gente también dijo, yo estoy en contra de la enmienda, pero yo no me quiero ir a la plaza y mirar a mi izquierda y ver a un José María Ibáñez y a mi derecha a un Beto Velar. O sea, ¿cómo te sentís en esos momentos? ¿O crees que es una cuestión de que hay que saber tragar sapo en política? Y mira que son sentimientos encontrados. Dentro de todo, yo soy alguien que por lo general se lleva bien con todos, ¿verdad? En general no suelo ser agresivo con los colegas. Por eso yo hablo perfectamente con Víctor Bogado, hablo con todos, con el propio Carlet, con González Dari, muchos varios de otros. ellos los investigaste, ¿cómo fiscal? A varios los investigué. Algunos tienen demandas inclusive en contra mía, ¿verdad? Pero creo que acá hay un propósito mucho mayor. O sea, si yo voy a empezar a hacer valer esos cuestionamientos personales hacia varios de mis colegas, prácticamente todo lo que impulsemos no va a tener ningún tipo de asidero. Y en la práctica no voy a poder generar lo que uno quiere hacer, ¿verdad? Entonces es casi como una convivencia forzada. No significa eso de que yo tenga que compartir cosas con ellos, pero sí hay algunas ideas en las que coincidimos, y coincidimos con varios en otros proyectos y en otros momentos, ¿verdad? Que hoy están de este bando, mañana están del otro bando. Pero no te puedo decir que me siento cómodo, pero es algo que claro, acepto. Y después está lo otro que, a ver, fuiste muchos años fiscal, y yo decía cuando me contaban el tema de Arnaldo Yucio, candidato al Parlamento, y decía yo, uno puede entrar a la arena política indignado por varias situaciones, pero yo no sé si el Parlamento es el escenario, porque a ver, una cosa es ser intendente, ser gobernador o ser presidente de la República, y uno tiene la lapicera y uno puede implementar los cambios que quiera. Categórico. Pero cuando te vas a un cuerpo colegiado, donde vos tenés otros colegas y vos podés terminar siendo una golondrina en una primavera que nunca llegue. Sí. ¿No te sentiste llanero solitario varias veces en ese sentido? Sí, en puridad, sí. Varias ocasiones. Pero creo que es el escenario, y recuerdo muy bien cuando una señora en una oportunidad me dice, doctor Maenapio Yepoita Pechiquero.
fue un término bastante duro, ¿verdad? Pero después le hice entender a la señora que esa ñamopotiana, la chiquero, y que manteana, tenemos que entrar únicamente allí y va a depender de nosotros salir bien, salir limpios o sucios. Pero desde adentro se puede limpiar, desde afuera no. ¿Y nunca te ocurrió que después de una votación frustrada en el Senado sentiste como...? Sí, varias veces. Retiré mis cosas y salí. O sea, que no podía hacer otra cosa. Hay muchos proyectos que presentamos. El mismo el desbloqueo de lista presentamos en el 2014. ¿Verdad? Creo que fue en el 2015 cuando presentamos la denuncia pública en relación a los nexos de narcopolíticos, de políticos con el narcotráfico. Por ejemplo, en donde le indicábamos, o sea, con nombre y apellido de qué diputados estaban relacionados con un personaje, Carlos Sánchez alias Chichanó, por ejemplo. Claro. Él aparecía como el gran financista de esos colegas diputados. Y la frustración fue que presentamos eso al Ministerio Público, y el Ministerio Público hasta ahora no tengo ningún resultado del avance de la investigación, y esa es información científica. Me trae a colación un punto que me parece muy importante, porque quiero que me respondas después de la pausa. Varios de tus críticos señalan a veces, pucha, Lucio investigaba mucho pero condenaba poco. Claro que eso está en esfera del juzgado y no de un fiscal, pero lo señalaron varias veces, habrás escuchado varias veces esas críticas. Por eso quiero que me respondas después de la pausa. Vamos a hacer una pausa y después de la pausa venimos con más aquí en Mano a Mano por las pantallas de Lobo Station. Estamos de regreso. Te decía, senador, cuando se da tu ingreso a la arena política de la mano del PDP, que fue quien después ahí te dio la oportunidad de ser candidato al Senado, podemos hablar un poquito de eso, cómo está esa cuestión, pero varios de tus críticos señalaban, decían, pucha, el mayor capital de Lucio es su capacidad investigativa, fue para muchos buen fiscal, pero sin embargo investigaba mucho y condenaba poco. Y conversábamos en la pausa, el famoso, aquel caso en Pedro Juan fue el juicio, ¿no? Sí, fue un juicio por posesión de droga. Fue un hallazgo, creo que fueron de más de 100 kilos de cocaína en la estancia de un brasilero con reclamos de Brasil por narcotráfico. En esa ocasión fue detenido el hijo de este narcotraficante en flagrancia prácticamente. Fue un caso muy mediático. En ese caso llegamos a juicio oral, pero ya teníamos la sospecha en ese momento de que el tribunal que fue conformado en aquella oportunidad se iba a tomar algún artificio legal para poder liberarlo, ¿verdad? Porque la sospecha era de que los jueces recibieron una suma de dinero para liberarlo en Pedro Juan. Inclusive nosotros queríamos hacer el juicio acá en Asunción. Por seguridad. Por seguridad, y también porque los mismos jueces se ven condicionados por el entorno, a diferencia de allá, porque allá hasta en algunos casos puede ser por dinero y otra vez por temor también, ¿verdad? Termina el juicio, se quedan en la zona. Por temor a amenazas, ¿verdad? Pero en aquella oportunidad, recuerdo muy bien, varios de nuestros testigos estaban al lado mismo de la sala en donde se estaba sesionando, y mis funcionarios y testigos me llamaban y me decían, doctor, acá están cocinando el caso. Había una discusión entre los jueces. Y recuerdo muy bien una juez, una mujer que creo que hoy sigue siendo magistrada, era la única que se oponía al planteamiento de los dos, pero que finalmente termina absolviendo, porque supuestamente faltaba la firma en el acta, ¿verdad? De la primera indagatoria. De la primera indagatoria, ¿verdad? Y eso era absolutamente falso, porque el acta original estaba con la firma, ¿verdad? Fue absuelto, y recuerdo bien que salimos, o sea, al salir de allí del juicio, el hijo de este narcotraficante sale así victorioso, ¿verdad? Como un rey en andas.
En Pedro Juan Caballero. Recuerdo que cuando la prensa me pregunta, le digo, bueno, yo no quiero hablar acá. ¿Y por qué? Me dice, porque este es el lugar que da envidia a los grandes restaurantes de Europa. ¿Y por qué? Me pregunta, porque acá están los más grandes chefs de los juicios, ¿verdad? Y salimos de allí. Eso posteriormente en apelación se revirtió, ganamos, se anuló ese juicio, la Corte también confirmó, pero para cuando aquello ocurrió, ya este acusado ya no estaba en el país, está prófugo. ¿Cómo era destituidos? ¿Cómo era volver a casa, senador, después de un juicio oral en donde no se discutía la responsabilidad, sino se buscaba la forma para anular? Porque el muchacho fue hallado en plena flagrancia del delito, ¿verdad? Y terminó absuelto por un error que ellos aludieron para anular. Claro. Entonces, ¿cómo era volver a casa esa noche y decir, pucha, en este país? Absolutamente frustrante, absolutamente frustrante. Y eso es lo que me motivó en gran medida a que justamente nos lanzásemos a una campaña electoral en aquel momento para el Senado. Y pretendíamos el Senado porque creemos de que desde el Senado se pueden hacer los grandes cambios. En aquella época nosotros apostábamos a la reforma judicial. Era fundamental para nosotros, era importantísimo cambiar el sistema judicial. Inclusive planteamos proyectos. Hoy se está, mañana miércoles se está justamente estudiando el resultado de la reforma judicial y las leyes que van a ser presentadas al Parlamento para su tratamiento. Pero ya adentro me di cuenta de que podemos tener las mejores leyes. Pero si no cambiamos la calidad de lo que imparte la calidad de la representación política, ¿verdad? Mejores diputados y mejores senadores van a poder elegir finalmente a los mejores fiscales y jueces, porque somos nosotros quienes estamos en el Consejo de la Magistratura, en el jurado de enjuiciamiento, elegimos al fiscal general ahora, elegimos a los ministros de corte, a los fiscales jueces. O sea, a ver, pero vos decís, quise entrar a la política, entendí que el Senado era el lugar indicado para introducir unos cambios. ¿Cuántos de tus colegas piensan igual? ¿Hay una mayoría de la decencia y de esa conciencia de que hay que cambiar las cosas o todavía está cuesta abajo eso? Lo que pasa es que es indudable de que si uno no tiene fuerza política, no se va a poder generar ese gran cambio que uno aspira. Ese fue uno de los motivos por el que también hoy estamos en este nuevo emprendimiento de Somos Paraguay. Ver el espacio, primero un espacio en donde el partido político pueda formar ciudadanos, pueda formar a políticos, pero que también ese espacio sea utilizado para que gente que no está habitualmente comprometida en la política partidaria se involucre y de allí pueda hacer política. Creo que ese es un mecanismo interesante para armar esa fuerza política que hasta el momento nos hace falta. La mayoría de los, a ver, ¿cómo te digo? En los partidos tradicionales hoy muchos se dedican solamente a conseguir financiamiento político, o sea, necesitan dinero para financiar sus próximas, ni siquiera su próxima campaña, sino su próximo escaño. A diferencia nuestra, que nosotros tenemos que salir y convencerle a la gente de que nosotros podemos hacer algo diferente a los demás. A ver, ¿quién te llama, te invita a hacer política y te dice vení al PDP? Fue Desiré. Desiré me visita en la oficina, siendo fiscal. Recuerdo muy bien, estábamos en pleno juicio a un concejal de Asunción de apellido Llore. Ese día le estábamos condenando. Francisco Llore. Eso es para los que dicen nomás que no conseguimos condena, ¿verdad? Entre paréntesis. Ese día fue condenado. Ese día me plantea Desiré la posibilidad de ir al Senado. Me tomo así una noche para pensar y creo que fue a más tarde al día siguiente ya decidimos y ya se hizo la convocatoria de prensa. Yo soy uno de los pocos que no creen en la falsa
humildad, en la falsa modestia. ¿Por qué crees que Desiree Masi te invita, te dice vení a hacer política y te cede el primer lugar de la lista de senadores, siendo ya diputada mucho tiempo, Rafael candidato a vicepresidente? ¿Por qué crees que te cede el primer lugar? Y me imagino en aquel momento que se hicieron algunas mediciones, ¿verdad? Y un poco con el afán también de ir buscando gente, lo que se está haciendo ahora. O sea, se está buscando gente con cierta imagen, con cierto perfil, con cierta prestancia, con cierta postura. Los miden electoralmente, y si es alguien que medianamente puede encabezar una chapa, lo hacen. ¿Y crees que de ese tiempo a esta parte, hoy ya con 4 años de senador, esa imagen se mejoró, se mantiene, bajó un poco por los achaques propios de la política? ¿Cómo crees que está eso hoy? Como te dije anteriormente, yo creo que entramos en el chiquero, ¿verdad? Y estamos saliendo hasta el momento al menos limpios todavía, ¿verdad? Lo que queremos empezar a hacer es la limpieza, que ya empezamos a hacerla. ¿O por qué pensás, apreciado Gustavo, cómo fue que toda esa irregularidad, esa basura, ese descontrol que había en el Congreso Nacional se dio? Fue gracias a un impulso de muchos de los que entramos recién en el Congreso. Apretamos y apretamos y apretamos, gracias a los medios de comunicación que también estaban en esa posición en ese momento, y gracias a eso surge el tema de la ley de acceso a la información pública, que fue un logro. Creo que es el gran legado que este Congreso en este periodo puede dar eso a la democracia paraguaya. La posibilidad de que el ciudadano pueda ejercer su poder de control a través de la información. ¿Y por qué te apartas del PDP, senador? Básicamente es porque necesitaba un espacio. No sé, creo que vos mencionaste el lobo solitario o golondrina, llanero solitario. En realidad yo aprendí mucho en este tiempo en el Congreso. Aprendí por sobre todas las cosas, a escuchar y a hablar y a entender muchas situaciones que de alguna forma me hacen como que adquirir ya la mayoría de edad, políticamente hablando, y la posibilidad de decir, bueno, ¿por qué no emprendemos un espacio político propio, en donde inclusive nosotros mismos nos limitemos? Porque en los estatutos del partido están limitaciones a las autoridades partidarias, pero esa limitación se va a trasladar en el 2019 como propuesta para la Convención Constituyente, relacionada a limitar los mandatos a los legisladores hasta 2 periodos como máximo, en forma consecutiva. Claro, que también la gente muchas veces cuestiona. A ver, pero mucha gente habla de por ahí que todos conocemos el temperamento de la senadora Desiree Masi, de tu colega, compañera de bancada hasta hoy. Muchos creen que es difícil hacer política con ella. Habría que ver un poquito en la evaluación del registro de las votaciones en el Senado. ¿Cuántas veces coincidiste con ella? ¿Cuántas no? En proporción, digo. No, en varias ocasiones. O sea, si me hablas de porcentajes, de un 80%. En general. ¿Y en ese 20 tuviste que votar como bancada, aún estando en desacuerdo? No, en disidencia. Pues la bancada se dividía, son Pedro 3. Arturo y Desiree votaban de una forma y yo en otra. Bueno, pero terminaban votando los 3 por lo que decidió la bancada. No, en ese sentido Desiree es bastante amplia. O sea, acepta la posibilidad de que inclusive disintamos. O sea, ella en muchas ocasiones disentía de nuestra postura. Por ejemplo, en derogar la prejudicialidad para los procesos de evasión de impuestos, ¿verdad? También no estuvo de acuerdo en aquel proyecto de ley que fue mal llamado como Pura Web,
No sé si recordás Sí. que era un proyecto de ley que era sumamente interesante, que era el de la retención de datos de tráfico, la posibilidad de que los órganos de investigación puedan determinar de dónde salía la información que hoy está amparada Sí. por estas páginas anónimas. A ver, ¿y tu mayor sinsabor en estos 4 años como político? Honestamente no recuerdo, pero sí me molestaban las luchas intestinas permanentes. Intestinas, te digo, en relación internas, en relación Casi miserable, dentro del Congreso. Por eso planteamos en algún momento la posibilidad de que las presidencias se den cada 2 años y medio, o sea, los cambios de mesa directiva, porque era casi traumática la forma en que llegaba febrero, marzo, y ya empezaba todo un proceso de ver quién va a ser el próximo presidente. Una cuestión permanente, ¿no? Y eso, honestamente, yo soy un trabajador nato, o sea, a mí me gusta trabajar y en el Poder Legislativo tuve esa amplitud de posibilidades. Y eso evidentemente hacía de que las sesiones de comisiones no se llevaran adelante, porque uno estaba con un sector, el otro con el otro sector. Yo trataba de congeniar con ambos y ver si se podía llevar. Cada año fue eso. Entonces, eso es un tema que se tiene que ir reviendo para la agilidad del Congreso. Muchos te dicen, no, pero es importante que haya cambios en forma permanente para que la presidencia rote. Claro, a lo diferente de lo que hicieron los diputados, que partieron en dos, pero que finalmente ni ellos respetaron. Y ni ellos respetaron. Yo te quiero mostrar, antes de cerrar el programa, te quiero mostrar unas fotitos y que me digas un poco qué impresiones te dejan, ¿no? Es Santi Peña. Creo que fue un buen ministro, pero metido ahora político me parece que le falta aún. Le falta aún el temple y es hasta el momento medio forzada yo le siento forzado. Otra fotito. Vos que hablas mucho del financiamiento. Es Jarvis Pavón. Yo creo que es un delincuente. Está procesado. Ya hace rato tendría que haber sido extraditado al Brasil. No sé por qué no lo está haciendo. Y este es el grupo, el segmento de financistas contra los que nosotros estamos luchando. Pero este y otros señores cuestionados por vos tienen varios amigos en tu cuerpo político. En el Congreso. Y sí, y contra eso es que estamos peleando. A ver, una última foto. Presidente Cartas. Yo creo que habrá empezado con buenas intenciones, pero al terminar su mandato se vio rodeado de por lo menos de denuncias de grandes negociados que está embarrando su... Cuando vos estudiabas, la libreta de calificación era del 1 al 10. ¿Cuánto le pones a Cartes? Yo le pongo 5. 5. En ese entonces era reprobado. No, de 1 al 10. De 1 al 10, 5. ¿Pero se pasaba con 5 o era reprobado? Y en aquella época me parece que estaba... Reprobado. Sí, casi. 3 era reprobado en realidad. 3 era reprobado y 5 era poquito menos. Era pasar arañando. Gracias por venir, senador. Gracias por favor. venir. Me parece muy interesante la charla que tuvimos porque la gente quiere saber mucho de esos detalles que a veces no se hablan dentro de la adrenalina propia. No sé por qué lo estamos hablando ahora. ¿Verdad? No sé por qué. Volvemos mañana, 20 horas, como cada día de lunes a viernes, aquí por las pantallas de Logo Station. Mañana con otra edición de Mano a Mano. Que pasen bien.